Muy bien, bienvenidos ahora a nuestra unidad 2 del curso con el tema 1 relacionado con el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar con el estado de situación financiera. Vamos a ver ahora el caso de Laibe, una empresa industrial del sector alimentos, cuyo balance general están viendo en pantalla. ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos? Primero, ¿en qué invirtió en Laibe? Un total de 538.716. ¿Y cómo se financió? Con pasivos 306.374 y total patrimonio. Cuya suma, aquí está el patrimonio, nos va a dar igual 538.716. Veamos la estructura del Laibe. Se descompone dentro de los activos en activo corriente, es decir, son los recursos de corto plazo que esperamos se conviertan en plata en el corto plazo. Y la convención contable indica un año. El total es 258.930. Total activo no corriente o de largo plazo, es decir, son aquellas inversiones de largo plazo cuyos beneficios van a llegar a la empresa en el plazo mayor a un año. Y tenemos aquí 279.786. Por el lado de los pasivos, miren que también tenemos deudas corrientes y deudas no corrientes. Las deudas o obligaciones corrientes son aquellas obligaciones cuyas fechas de vencimiento es hasta un año al cierre del balance. Pero el pasivo no corriente son deudas o obligaciones cuyo vencimiento excede al año. Ahora bien, ¿cómo se ordenan las cuentas del activo? Las cuentas del activo como grado de liquidez decreciente, lo más líquido primero. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la primera partida por excelencia, que es el efectivo y equivalente efectivo por 57.024. Es decir, la empresa ya lo tiene en efectivo, no tiene que hacer ninguna gestión para convertirlo en dinero y acá se le conoce como activo disponible. El equivalente efectivo hace referencia a aquellas cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo, fondo fijo, que es caja chica, que, ¿no? Si bien no lo tengo disponible en la bóveda de la empresa, pero la empresa lo puede tener dentro de una cuenta corriente bancaria, a la cual también tiene disponibilidad inmediata. Luego tenemos las cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar o bien también cuentas por cobrar a entidades relacionadas, que sería el tercero, ¿no? Que aquí no lo vemos porque la IBE no lo tiene. Se le conoce como activo exigible. Y vean la connotación de comerciales. Comerciales son solamente aquellos que se relacionan con los clientes. Otras cuentas por cobrar terceros y cuentas por cobrar entidades relacionadas con empresas con las cuales mantenemos un vínculo. Luego tenemos los gastos contratados por anticipado. También se le conoce como gastos diferidos. Son aquellos derechos que adquiere la empresa por haber pagado de manera anticipada por un servicio que aún no consumimos. Aquí podríamos tener publicidad pagada por anticipado, alquiler pagado por anticipado, una suscripción, una membresía pagada por anticipado, publicidad pagada por anticipado. Mientras que no se consuman estos servicios, los vamos a ver y visualizar en los activos del balance. En activo no corriente básicamente tenemos las mismas cuentas, pero algo que quiero llamar la atención es sobre propiedad, planta y equipo. Son aquellas inversiones de largo plazo que tienen que ver con los activos fijos de naturaleza corpórea. Aquí podríamos encontrar unidades de transporte, obras en curso, terrenos, edificios, muebles y enseres, mesas, sillas, persianas, computadoras, televisores, bancas, una planta industrial que están sujetas a depreciación, excepto los terrenos, y cuyo monto es 238.224. También podríamos tener activos por derecho de uso, que son los activos fijos, pero que se adquieren por un tema de arrendamiento financiero. Y los activos intangibles también son inversiones de largo plazo, pero que no los podemos visualizar, como si un terreno, un edificio. Sin embargo, aquí vamos a encontrar en activos intangibles, son las inversiones de largo plazo como franquicias, marcas, patentes,
derechos, concesiones. Por ejemplo, en el supuesto caso de que la empresa, una empresa petrolera o minera, ¿no?, pague por el derecho a explotar una zona geográfica, ese pago que hace al Estado va dentro o se recoge dentro de concesiones. Un software contable también es un intangible. Muy bien, y tenemos entonces que el total activo corriente 258,930 más el total activo no corriente 279,786 es lo que nos da el total activo. Muy bien, a la derecha vamos a encontrar las deudas de corto y de largo plazo. Las deudas de corto plazo y las de largo plazo suman el total activo, total pasivo. Miren, solamente voy a borrar estas flechas. Total pasivo corriente 242, total pasivo no corriente 673 y total pasivo por lo tanto 306. ¿Y cómo se ordenan las cuentas de los pasivos? Según grado de exigibilidad decreciente. Lo más exigible primero, según las fechas de vencimiento. Tenemos pasivos financieros, miren, cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a partes relacionadas y otras cuentas por pagar. Así como teníamos en cuentas por cobrar, aquí también hay cuentas por pagar. Cuentas por pagar comerciales son, por ejemplo, los proveedores, con las cuales mantenemos, ¿no?, ciertos vínculos para poder relacionarla con los pagos que tienen que ver con el giro de la empresa. Luego tenemos, miren, deudas de largo plazo, que básicamente son las mismas cuentas que encontramos en las de corto plazo, pero ahora cuyo vencimiento son mayores a un año. Pasivos por arrendamiento son las deudas que surgen por un contrato de arrendamiento financiero corto y largo plazo. Y las cuentas del patrimonio, ¿cómo se ordenan? Según grado de permanencia decreciente. Por lo tanto, las cuentas que permanecen más tiempo son las que primero, ¿no?, se visualizan acá. Capital emitido, capital social, luego tenemos acciones de inversión, excedente de revaluación, que lo explicaremos en nuestras clases sincrónicas. Muy bien. Por lo tanto, aquí tenemos una mirada gruesa de la estructura del balance general. Activo, pasivo y patrimonio. Total activo igual pasivo y patrimonio. Y lo que acabamos de ver es que el total activo se puede descomponer en activo corriente más activo no corriente, y el pasivo se puede descomponer en pasivo corriente más pasivo no corriente. Por lo tanto, observen, la ecuación contable se va a ir descomponiendo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es reemplazar los montos para poder verificar el concepto de partida doble. Aquí solamente es, ¿no?, una visualización de lo que acabamos de explicar: activos no corrientes, recursos, inversiones, ¿no?, activos corrientes y no corrientes, inversiones, y a la derecha fuentes de financiamiento. Ahora nos vamos al estado de resultados integrales. El estado de resultados tiene que ver con los ingresos y gastos, cuya diferencia nos va a dar los resultados. Vamos a ver la estructura, miren. La estructura nos indica que la primera partida por excelencia son las ventas o bien la prestación de servicios. Luego de lo cual tenemos el costo de ventas, miren. Ventas menos el costo de ventas, que es el costo directamente asociado a la prestación del servicio o producción del bien. Y la diferencia tenemos la utilidad bruta, que es la utilidad gruesa, a la cual todavía no hemos descontado los gastos operativos. Los gastos operativos pueden ser, ¿no?, gastos de ventas relacionados con la gestión comercial, la gestión de marketing, ventas. Por ejemplo, el sueldo del gerente comercial es un gasto de ventas, el sueldo del gerente de ventas es un gasto de ventas, el pago de la anfitriona por promocionar tu producto, la folletería, la publicidad, los consumos de útiles de oficina del personal de ventas, gasto de venta. El pago de la anfitriona o del marketero digital es un gasto de venta. Y los gastos de administración se relacionan con la gestión. Por ejemplo, el sueldo del gerente general es un gasto de administración. El sueldo del contador general también. El consumo de útiles del personal de recursos humanos es un gasto administrativo. El sueldo del gerente financiero es un gasto administrativo, no es un gasto financiero. Luego vamos a llegar a la utilidad operativa,
y viene el componente financiero. Miren, hasta acá tenemos la perspectiva económica. Luego viene la perspectiva financiera. Y aquí vamos a incorporar perspectiva financiera. Los conceptos que tienen que ver con ingresos financieros, por ejemplo, si tengo un depósito a plazo fijo y la empresa nos está dando ciertos intereses, esos intereses por tener ese depósito a plazo fijo se recogen dentro de ingresos financieros. Gastos financieros es el costo financiero de la deuda que asume la empresa. Así de simple. Y la diferencia de cambio neto, que puede ser a favor o en contra, que surge cuando tenemos ciertas partidas expresadas en dólares o cuyas facturas vienen en dólares, pero desembolsamos en soles. Por lo tanto, hay un tema de conversión de moneda extranjera a moneda local y esto puede generar diferencias, ¿no? Ya sea a favor o en contra, que tiene que ver con las diferencias cambiarias. Podríamos tener una pérdida por diferencia cambiaria o una ganancia por diferencia cambiaria. Luego de ello tenemos la participación a los trabajadores, que es un tema normado por ley, según la ley, ¿no?, que está vigente. Es un porcentaje que se le paga según los sectores. Por ejemplo, el sector servicios es un 5%, el sector minería 8%, el sector pesquería 10%. El requisito es que hayan 20 trabajadores en planilla y máximo hasta 18 sueldos. Luego tenemos el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias, cuyo porcentaje actual es 29.5. Hacemos esos descuentos para llegar a la utilidad neta del periodo. Miren, muchachos, esta utilidad neta del periodo es la última línea del estado de resultados y finalmente presenta, ¿no?, los resultados, ya sean favorables o no, de un negocio. Luego tenemos aquí, para solamente comentar, todos los ingresos están orientados a aumentar el patrimonio y todos los gastos lo disminuyen. ¿Y esto por qué? Miren, ingresos menos gastos es la utilidad. Pero la utilidad sabemos que va a alimentar resultados acumulados. Si es ganancia, va a ir aumento. Si es pérdida, va a ir disminuyendo. Y esta utilidad neta, por lo tanto, afecta a resultados acumulados, que es el balance general. Y luego, ¿no?, si aumenta resultados acumulados, aumentará el patrimonio. Entonces, todos los ingresos están orientados a mejorar la utilidad neta. Y si mejoramos la utilidad neta, mejoramos resultados acumulados. Si mejoramos resultados acumulados, mejoramos el patrimonio. Entonces, lo mismo pasa con los gastos, pero a la inversa. Por ello es que los accionistas permanentemente están monitoreando tanto sus ingresos como sus gastos. Tenemos aquí las principales partidas comentadas, ¿no? Sobre todo las ventas que aparecen en el estado de resultados no incluyen IGB. Ojo con eso. El costo de ventas, gasto de ventas y gastos de operación. Muy bien, muchachos. También más partidas en cuanto al componente financiero, ingresos financieros, intereses, regalías, dividendos. Otros ingresos y gastos también son aquellos no relacionados con el giro de la empresa, participación e impuesto a la renta. A ver, hay dos principios relacionados con el estado de resultados. El principio de realización, que nos dice en qué momento va a ser registrado un ingreso como tal en la contabilidad, y nos indica y aclara que se dará cuando ha habido entrega del bien o prestación del servicio, independientemente del cobro que se haya hecho. Y el principio de devengado tiene que ver con el concepto de consumido, ¿no?, ejecutado, un gasto, independientemente que se haya pagado o no. Es importante definir qué es un gasto, desembolso y costo, dado que hemos visto los tres en esta clase. Gasto es un consumo, es decir, el gasto de luz. Cuando encendemos la luz, estamos consumiendo la luz. No significa que esté pagando la luz. Por lo tanto, el gasto es un devengado. Estamos consumiendo algo. El desembolso es cuando pagamos ese algo, desembolsamos, afecta a nuestro bolsillo. Y el costo, señores, es una inversión. ¿Dónde se presentará el costo? El costo se va a representar en los activos del balance. Todos los activos de la parte de una empresa X se reflejan a su costo, muchachos. Ojo con eso, ¿no?
Aquí también tenemos más ejemplos de lo que es un gasto, desembolso y costo que les pido repasar para que vayan muy bien preparados al control de lectura. Aquí también para ejemplificar que es un ingreso y una cobranza, por ejemplo, vendo al contado este año 200 soles, afectará tanto la cobranza como el ingreso. Eso también lo hemos visto en clase y les pido que repasen por favor para el próximo control. Tenemos aquí resultados integrales, que también un formato particular, pero básicamente se relaciona con los otros resultados integrales, los famosos ORI. Es decir, ¿qué son los resultados integrales? Son los resultados que pueden ser a favor o en contra, pero que tienen que ver con directamente el patrimonio. Es decir, ha habido un tema de revaluación de activos, procedemos al peritaje. Ese monto va a ir dentro del excedente de revaluación, ya sea a favor o en contra. Muy bien, muchachos, muchas gracias y seguimos adelante con el curso. Que estén muy bien.